En esta unidad vamos a hablar de los átomos y en particular de la estructura atómica. Cuando nosotros hablemos del átomo, por un lado vamos a hablar de su composición y de sus partículas subatómicas, protón, neutrón y electrón, y de los datos que podemos sacar a partir de ellos. Por otro lado, también vamos a hablar de los modelos atómicos y cómo, a partir de los primeros avances de la ciencia, se llegó al modelo atómico actual. Las primeras nociones del átomo comienzan con Demócrito, alrededor de 400 años antes de Cristo, donde Demócrito postula como que todo el material, toda la materia estaba constituido por pequeñas partículas indivisibles que él denominó átomos, que básicamente significa indivisibles. Posteriormente, Platón y Aristóteles propusieron que no se puede o no existen las partículas indivisibles y que todo estaba compuesto por 4 materiales: agua, tierra, aire y fuego. Pasaron muchos años hasta que Dalton retomó la idea de los átomos y postuló 4 importantes datos. El primer postulado de Dalton nos indica que cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas denominadas átomos. El segundo nos dice que todos los átomos de un elemento son idénticos entre sí y que cada uno de los elementos diferentes están compuestos por átomos diferentes, que tienen propiedades distintas, entre ellas la masa. También uno de sus postulados hablaba de que los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes cuando a través de una reacción química forman un compuesto, tampoco se crean ni se destruyen en esas reacciones químicas. Y finalmente, también postuló que cuando se combinan átomos de más de un elemento se forman compuestos, y un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos. Años después, se descubre el electrón. El electrón, esta pequeña partícula subatómica, se descubrió haciendo pasar los elementos a través de un tubo catódico. Este tubo, donde se le aplican rayos catódicos, originan un extremo negativo y uno positivo a través de la aplicación de alto voltaje. De esa forma, pudieron ver la desviación de los elementos que pasaban a través de ese tubo de rayos catódicos. Fue Thomson quien observó que la naturaleza de esos rayos no dependía de la identidad del material del cátodo y que la placa metálica expuesta a los rayos catódicos adquiría una carga eléctrica negativa. Thomson resumió sus observaciones y concluyó que los rayos catódicos son corrientes de partículas que tienen carga negativa y que tienen masa. El modelo atómico de Thomson, a partir de estas observaciones, nos indicaba a un átomo conformado por una masa positiva con electrones negativos incrustados en él. Él lo llamó el modelo de el budín de pasas, que después tomaría su nombre el modelo atómico de Thomson. En nuestro budín de pasas nosotros tenemos la masa positiva con las pequeñas incrustaciones, que serían las pasas, como si fueran electrones. Con el descubrimiento de la radioactividad, donde ciertos elementos tenían la capacidad de ir degradándose, produciendo diferentes radiaciones. Una de ellas eran los rayos gamma, que son fotones, las partículas beta, que son electrones de alta velocidad, y los núcleos de helio, que tenían carga positiva y la masa de un átomo de helio, se utilizaron para hacer los experimentos que conformarían el modelo atómico de Rutherford. Rutherford, con estas partículas
alfa, que tienen carga positiva, son núcleos de átomos de helio que tienen dos cargas positivas. Él bombardeó una lámina muy delgada de oro y observó cómo seguía su trayectoria estas partículas alfa. Lo que él esperaba, en el caso de que hubiera espacio entre esos átomos que conformaban la lámina de oro, es que algunas pasaran de largo. Si tuviéramos el átomo como lo describía Thomson, que era una masa entera y única, todas las partículas alfa rebotarían. Cuando Rutherford hizo el experimento, vio que algunas se dispersaban y otras, muy pocas, rebotaban. Esas partículas alfa, las que se desvían, él concluyó que era porque pasaban cerca del núcleo que tenía carga positiva. La mayoría pasaba de largo sin chocar con nada sólido. Por lo tanto, él concluyó también que había un gran espacio vacío entre el núcleo y los electrones. El modelo atómico de Rutherford, a partir de sus observaciones, planteaba a un núcleo, que era la parte central del átomo, y que concentraba prácticamente toda la masa del átomo, y una corteza que rodeaba el núcleo y que era donde se movilizaban los electrones cargados negativamente. Luego, Chadwick descubre el neutrón, que es una partícula que tiene la misma masa que el protón, que también está en el núcleo, pero que no tiene carga eléctrica.